no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos. ¿Qué tal? Un gusto retomar la audición con Babel, libros de hoy y de ayer. Vamos a comentar en el día de hoy 3 reseñas, 3 libros, 3 títulos que se encuentran dentro de la biblioteca de Covipro. Sigo prometiendo cosas que no cumplo, pero bueno, estamos intentando reunir cierto material para poder hablar del nuevo Premio Nobel de Literatura, que hace un mes la Academia Sueca lo hizo público, Patrick Modiano. Seguramente creo que es el 7 o el 8 de diciembre que se retira el premio en Suecia, y nos parecía interesante poder hacer un trabajo sobre él. No nos ha dado el tiempo de jueves a jueves para realizarlo, así como aquellos viejos 3 libros anarquistas que prometí ya hace como un mes reseñar, pero bueno, estamos llegando a fin de año sobrecargado un poco de actividades y bueno, lo que les decíamos en anteriores programas, preferimos hacer un trabajo prolijo para mantener un poco lo que hemos intentado hacer dentro de Babel y no leer a lo loco y terminar reseñando algo leído a medias o no leído en profundidad. Por lo tanto, por suerte, sigo teniendo materiales que en algún momento escribimos para algunos medios y como son títulos que también se encuentran acá en la biblioteca, creo que uno de ellos no, pero perfectamente lo puedo proporcionar en caso de que alguien esté interesado en leerlo, nos viene bien para ponerlo en el programa, poderlo comentar y de esa manera seguir compartiendo con todos ustedes aquel tipo de lectura que creemos vale la pena, o aquellos libros que valen la pena, autores, que ustedes se acerquen para poder leer alguna de sus obras o alguno de sus títulos. Vamos a empezar en un minuto nada más con un autor argentino, un escritor bastante joven, Sergio Holguín, 1967, nacido en Buenos Aires, que con la novela que vamos a reseñar obtuvo el premio Tusquets Editores. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, todo el mundo está acuerdo terrible. Como les decía, vamos a reseñar el título Oscura, monótona sangre, de Sergio Holguín, de la editorial Tusquets, España, 192 páginas. Este libro le mereció el premio Tusquets año 2009 al escritor porteño. Vamos a leerles la reseña que tuvimos que hacer para la publicación. No es común en estos días encontrar una novela cuya extensión se ajuste estrictamente a lo necesario. Esta premisa, poco discutida en lo teórico, no siempre encuentra adeptos en la narrativa actual. En general, se confunden centenares de páginas con una mayor eficacia del relato o, del otro lado, apologías a la brevedad que terminan con minimalismos difíciles de digerir. Sergio Holguín ha escrito una novela estupenda donde no sobra ni falta nada, y la cual le mereció el premio Tusquets en el año 2009.
La historia parece sencilla y no difiere, a simple vista, de decenas contadas antes en los últimos años. Julio Andrada es un industrial exitoso que está en su medio siglo de vida, tiene 2 hijos, uno de ellos estudiando en Estados Unidos y otra a punto de independizarse de la casa paterna. Vive obsesionado en cómo duplicar su dinero, invirtiendo poco y especulando mucho, confiando la tarea a un contador y a un personaje oscuro parecido a él. Tiene una mujer irreprochable a quien engaña cuando se aburre, un departamento en Barrio Norte y una seguridad ganada con años de trabajo, sobornos y coimas. Podría decirse que Andrada es uno de los que ganaron, como define María Estela Vampa, a la clase media alta que se acomodó durante los 90s, aunque lo justo sería remontarse a Martínez de Hoz para definirlos con mayor precisión. Y no mucho más. Si la novela contara lo anterior, la historia de ese ascenso social a la página 20 habría que cerrarla y pasar por una librería de canjes o pedirle a la editorial que nos devuelva la plata. Sin embargo, sucede algo al principio donde lo obvio se desvanece. Un día, Andrada decide cambiar la ruta para ir a su trabajo y atraviesa una de las tantas villas del conurbano bonaerense. Le recuerda su niñez, su pasado lleno de necesidades. La rutina la repetirá un par de veces hasta que una conversación en un bar cercano entre camioneros, indicando dónde se encuentran prostitutas adolescentes, cambiará de manera drástica su monótona vida. Será una joven de 15 años, Diana, la que provocará en el protagonista una serie de situaciones que lo llevarán al derrumbe moral y a la destrucción personal y familiar. A partir de ese momento todo es un peligro latente para Andrada. La imagen de Diana no debe de ser una referencia subjetiva permanente, no deja de ser, una referencia subjetiva permanente de su hija, Florencia, por la similitud de edades e historias tan disímiles. Los cartoneros de la esquina, la prostituta del edificio, el contador de la empresa, miradas que se cruzan en la calle, los habitantes de las villas, la propia compañera con la que pretende irse a vivir, se transformarán en una amenaza para su hija, la cual Andrada no duda en defender. De esa manera, el final, no sin sorpresas, es el lento descenso a infiernos personales tan ocultos como inevitables. La novela está narrada con un falso tono policial que atrapa desde la primera página. Es la historia de un antihéroe moderno que no deja de provocar cierta simpatía lastimosa en ocasiones, a pesar de lo patético de sus actos. Holguín logra una descripción precisa de un paisaje urbano identificable para quien haya recorrido la Argentina actual, en especial Buenos Aires, con sus ingentes anillos de pobreza y desplazamiento masivo de la ciudad informal. Pero su mayor mérito, lo que hace que Oscura Monótona Sangre sea una obra mayor, es la precisión descriptiva y evolutiva de la psicología del protagonista, sin maniqueísmos ni falsas moralidades, cuya significación recién, al final, veremos en toda su dimensión. Hasta aquí lo que escribimos hace un tiempo sobre este libro de Holguín. Yo recuerdo que cuando lo leí, un poco lo que ponía en la reseña, ¿no? Cuando arranca la historia se parecía a un montón, hay infinidad de libros escritos luego de la década del 90 que precisamente aluden a esta clase, a este grupo de argentinos que se vio sumamente privilegiado en la época del menemismo, con el famoso 1 a 1, y que no hacen más que por ahí contar una degradación moral y no mucho más. La historia como que pasa a un segundo plano, ¿verdad? Por eso cuando íbamos en la página 20-25 del libro, como que costaba seguir un poco adelante, porque parecía que iba a ser una novela casi igual a otras, unas cuantas que habíamos leído por esos tiempos.
Sin embargo, allá por la página 30-35 pasa algo, que es la aparición de esta chica, de esta prostituta, y realmente a partir de ese momento vemos una transformación en el personaje, en Andrada, que me parece muy bien estructurada, muy bien hecha por Holguín, y que en las páginas finales del libro nos vamos a encontrar con que, en términos de los gurises actuales, derrapó el tipo, ¿no? Y nos encontramos con un final sorprendente, muy bien elaborado, muy bien escrito. Nos parece una muy buena novela, muy ágil de leer además, no es de las que por ahí tienen un tono o una técnica muy depurada y que hacen que por ahí enfrentemos la complejidad del lenguaje, sino que es una novela escrita de manera muy, muy llana, muy bien hecha. Y en este juego de notas que ponemos siempre, para nosotros Oscura, monótona sangre, de Sergio Holguín, editorial Tusquet, España, 192 páginas, repito, tiene un 7. Los invitamos a todos los que quieran leer esta novela a que me la pidan, porque justamente es de las 3 que vamos a reseñar la que no está en la biblioteca de Covipro, pero con mucho gusto se la puedo proporcionar al compañero que desee. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. La novela que vamos a reseñar ahora pertenece a un premio Nobel de Literatura, uno de los escritores actuales vivos más importantes en la literatura mundial, un escritor que nosotros en Uruguay pudimos descubrirlo, creo, en forma casi simultánea a la obtención del premio Nobel allá por el año 2008, si no me equivoco. Tendría que fijarme en todos los años los galardonados quiénes fueron, pero creo que ganó en el 2006 o 2008. Se llama John Coetzee, un escritor sudafricano que actualmente vive en Australia. Creo, repito, que es uno de los nombres más importantes en la literatura mundial y que escribió una de sus últimas novelas, si no me equivoco, a pesar de, es del año 2010, creo que hay una posterior, nada más, sí, hay una posterior. Esta es su penúltima novela, que forma parte de una trilogía casi autobiográfica. La novela se llama Verano, es de Editorial Mondadori, Argentina, 256 páginas del año 2010. Vamos a leer lo que escribimos sobre este libro cuando nos tocó hacerlo y luego vamos a comentarlo un poquito más. Verano es la última entrega de la autobiografía novelada del Premio Nobel, John Coetzee, Ciudad del Cabo, 1940, precedida por Infancia y Juventud, conocidas por el mismo epígrafe, Escenas de una vida de provincias. Si en estas últimas hablaba él en tercera persona, ahora, en Verano, asume la condición de difunto y cede la narración a un estudioso de su obra. El libro está conformado por 2 secciones, rescatadas de sus cuadernos de notas, que abren el libro y lo cierran. En el medio, el joven Vicent basará su estudio monográfico de la obra del Premio Nobel en el recuerdo de 5 personajes que lo conocieron en vida. 4 mujeres con las cuales existió una historia de sexo o amor, y el de un profesor universitario como el mismo Coetzee lo es, o lo fue. La narración abarca el período que va de 1972 a 1976,
cuando el joven escritor regresa a Ciudad del Cabo para cuidar a su padre enfermo. Hasta entonces había publicado 2 novelas, con poco éxito. Luego nos enteramos que murió en Australia, lugar donde vive realmente el autor. La valentía de Coetzee está mucho más que en la invención de un personaje, el propio yo, personaje literario por antonomasia, en intentar abarcarlo a través de la mirada de otros. Los episodios elegidos para dibujar su perfil son incómodos y la opinión que recoge son poco condescendientes. Los amores no correspondidos, los malentendidos, digamos que esto último es el gran tema de la novela, se narran mediante personajes que ven o recuerdan al autor con cierta distancia. Por ejemplo, Julia llamará a John un reprimido en el sentido más amplio o socialmente inepto. Margot, su prima, como un soberbio incompetente e infantil. Adriana, como un solterón carente de hombría. Con el transcurso del relato, y aquí está el mérito más importante de la novela, el propio Coetzee va quedando en un segundo plano. Y quienes narran la historia se convierten en los personajes centrales, dotándolos de vitalidad y profundidad a cada uno de ellos. Una reseña en realidad bastante breve para lo magnífica que es la novela, que hubiera merecido algunas líneas más. Yo recuerdo haber hablado de este libro con una gran amiga muy querida, durante mucho tiempo editora de la página cultural de Brecha, Ana Inés Larreborges, y a los dos nos había impactado lo mismo, el desdoblamiento del autor, en este caso, en poder narrarse a él mismo a través de la mirada de otras personas. La novela comienza, repetimos, con un estudioso de la obra de Coetzee, que va a ser su trabajo final, su posgrado, basado en la obra de él, pero con el autor ya muerto, ¿verdad? Y por lo tanto va a tener que recoger el testimonio de gente que directamente lo conoció. De alguna manera el desdoble que tiene este escritor sudafricano es impresionante, porque además es muy incómodo lo que dicen los personajes acerca de él, ¿no? Acá simplemente mencionamos 2 o 3 frases, pero en realidad que son monólogos de estas personas que están siendo entrevistadas por este muchacho que está haciendo el trabajo final. Realmente incomoda leerlo en algunas ocasiones. Ahí creo que está la genialidad de la obra, en poderse poner del otro lado, pero además creo que lo complementa muy bien, con otro detalle que no es menor. A lo largo de las páginas, el propio autor pierde espesura en la narración y son esos 5 personajes los que en realidad toman el cuerpo de personaje como tal y el centro de la obra. Algo muy difícil de hacer, porque no nos olvidemos que estas personas están narrando de alguna manera la vida y obra de alguien. Y cómo a lo largo de las páginas pasamos a concentrar nuestra atención en la vida propia de estos personajes, dejando a Coetzee en un segundo plano. Creo que es una novela maravillosa, realmente. Tuve la posibilidad de leer los 3, Infancia y Juventud también. Verano para mí es la mejor de las 3, quizás porque tiene esa invención narrativa que es morir el autor y tratar de verse a través de la mirada de otros personajes inventados por él también. De las 3 yo sería la que más recomendaría, aunque obviamente en Infancia y Juventud también estamos hablando de grandes libros. No nos olvidemos que estamos en este momento hablando de uno de los escritores más importantes vivos actualmente en la literatura mundial, y cualquier obra, por más floja que pueda ser, siempre tiene una atención muy especial. En el juego de notas, Verano, repito, Editorial Mondadori y Argentina, 256 páginas, para nosotros es un 9, y es una novela
que recomendamos absolutamente leer. Y ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Bueno, vamos a pasar a reseñar el tercero. Capaz que si no da tiempo reseñamos otro más. Es una novela de un escritor israelí, David Grossman, uno de los grandes intelectuales de la izquierda israelí actualmente, una persona dedicada junto a Amos Oz, otro escritor muy importante, a una lucha por la paz en Medio Oriente, que tiene un papel destacado como intelectual, pero además es un excelente novelista. La novela que vamos a reseñar se llama La vida entera. Es un librón, no solo por lo bueno, sino por la cantidad de páginas. Tiene 804 páginas, con letra que no diría pequeña, pero tampoco es una letra demasiado grande, de Editorial Lumen, también del año 2010. Vamos a leer lo que nos tocó escribir en aquel momento sobre este libro y luego lo comentaremos un poquito. Una obra valiente, un verdadero acontecimiento literario. Tal vez de las mejores novelas sobre mujeres escritas por hombres. La primera parte está ubicada en la Guerra de los 6 días, esa experiencia que atravesó íntegramente a la generación del autor. Ora conoce a Abraham y a Jan cuando los tres comparten su encierro en un pabellón hospitalario de Jerusalén. De ese aislamiento nacerá una particular amistad. Las primeras 100 páginas están dedicadas al diálogo que mantienen entre el delirio de la fiebre y los breves instantes de lucidez, los tres personajes, sin permitirnos esclarecer el verdadero sentido de la conversación. Grossman, nacido en Jerusalén en 1954, opta por trasladar la segunda parte de la historia 20 años después, cuando Ora deja en el campamento militar a su hijo para una operación especial. Sabemos hasta allí poco, que el chico, Ofer, terminó el servicio obligatorio, pero que acepta ser parte de esa operación aún en contra de la opinión de su madre, que tiene un hermano mayor viajando con su padre por América, y que Ora quedará sola, renunciando a unas vacaciones que se habían prometido juntos. La madre decidirá algo tan meditado como extravagante: recorrer Israel a pie mientras dure la operación, sin celular, para no enterarse si algún soldado viene a avisar de la muerte de su hijo. Su compañero de viaje será Abraham. En el trayecto descubriremos que su compañero de aventura es un hombre en ruinas, brutalmente torturado por los egipcios y que, al mismo tiempo, es, aunque no lo conozca, no lo sepa, el padre de Ofer. El diálogo entre ambos, el monólogo femenino, la mayor parte de las veces, es el intento por salvar a ese hijo, por espantar los temores de una posible muerte. Es también, y de manera fundamental, una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y el relato exhaustivo de un país, de una sociedad, de un conflicto eterno. Novela que resultó premonitoria, puesto que el propio Grossman, mientras la escribía, recibió la noticia de la muerte de su hijo en una acción militar en el Líbano. Luego de los 3 meses de luto, la retomó y dio la reacción final. Si bien la noticia no cambió el rumbo ni el trazo de la novela, es absolutamente cierto que esa experiencia la atraviesa, dotándola de una mayor profundidad poética y de un tono trágico
inevitable. Yo me enteré en buena medida de este acontecimiento, de la muerte del hijo de Grossman, una vez que terminé de leer la novela, lo cual retrospectivamente me la hizo que la mirara con muchísimo más detalle, ¿verdad? Lo que fue escrito. Una novela que en las primeras 100 páginas no entendemos nada, porque es un diálogo muy delirante entre estos tres personajes que no tiene a veces demasiado sentido. Vemos que vamos hacia un lado, hacia otro, terminamos porque se entrecruzan anécdotas, vivencias, memoria, momentos actuales, y realmente esas primeras 100 páginas tienen una dificultad para ser leídas, pero al mismo tiempo hay algo que a mí siempre me asombra de estos escritores que son capaces de hacer eso, y es cómo nos mantiene igual leyendo las 100 páginas. Creo que si yo me pongo a escribir en el mismo tono que él, a la página 5 todo el mundo se resigna y la tira. Bueno, hay algo que los grandes escritores tienen, ¿verdad? Que a pesar de no entender que lo que estamos leyendo nos mantiene en alerta, queriendo saber qué es lo que estamos leyendo. Bueno, luego de la página 100, lo que dice ahí se traslada a 20 años la vida de estos personajes y comienza este peregrinar de la pareja por todo Israel, buscando que pase el tiempo de alistamiento de su hijo en el ejército, en una guerra que seguramente lo condenará a la muerte. Hay algo muy difícil, es que los hombres escriban bien sobre mujeres. Hay muchas mujeres que escriben bien sobre hombres. Sin embargo, es muy difícil encontrar autores que escriban bien, autores hombres, sobre mujeres. Es un personaje que a los hombres, a los escritores les cuesta mucho crear, incluso hasta con personajes secundarios muchas veces vemos fallas enormes. En este caso, el mérito enorme que tiene Grossman es hacer un libro de 800 páginas donde durante no menos de 600 tiene la voz la mujer. Y lo hace de una manera ejemplar, realmente notable. Y es un libro que, a pesar de la extensión que tiene, les puedo asegurar que dedicándole algo por día a la lectura, van a encontrar que lo termina mucho más rápido de lo que piensa. En el juego de notas también, este libro de Grossman, que he leído unas cuantas novelas de él, creo en lo personal que es la mejor por lejos de la que tiene escrita, al menos para mi gusto. También sería un 8. Y los animo de alguna manera a que puedan acercarse a un libro voluminoso, un libro complejo, quizás no tanto como los dos anteriores que reseñé, pero que tiene un disfrute muy particular y que puedo asegurar que les va a gustar mucho. Vamos a llegar al final. Creo que ahí el operador me hace que siga en la cabeza porque ya está aburrido de escuchar libros. Vamos a dejar la otra reseña que teníamos para un futuro programa. Vamos a ver si el jueves sí podemos hacer este programa dedicado al premio Nobel, al nuevo premio Nobel de literatura, el francés Patrick Modiano. Y bueno, vamos a encargarnos de buscar unas cuantas entrevistas que hay por ahí para tratar de darle un perfil al personaje, para acercarlos a una obra que es bastante más compleja que otras. Es un tipo bastante duro de leer. Yo no he tenido la posibilidad de leer todas las obras, al menos traducidas al español, que existen hasta hoy. He leído 4 o 5 libros y realmente resulta un tipo oscuro, duro de leer. Sin embargo, vamos a intentar, en vez de reseñar alguno de sus libros, tomar la voz de él, que hable de literatura, que hable de su obra, que hable de sus personajes. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Babel, libros de hoy y de ayer. Horriblemente cuerdo, toda
Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, y ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto.